Buenas tardes para todos y todas. El día de hoy les presentaremos una exposición que hace referencia a los aspectos relevantes de la perspectiva de género. Somos Luz Marina Bermúdez y quien les habla Neida Lucero Agudelo. Las preguntas son: ¿cuál es la construcción histórica que conllevará el abordaje de la perspectiva de género? ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? ¿Y cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Antes de esto hablaremos un poco de lo que es el género. Entonces, por allá en los años 70, según la OEA, se empleó este término como respuesta a los interrogantes teóricos y metodológicos planteados por la constatación de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. Para Joan Scott, en 1986, el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también una forma de significar las relaciones de poder. También encontramos a otros autores, Ramos, Malik y Sánchez, en el 2001. Ellos aclaran sobre este concepto que designa aquello que se atribuye a cada uno de los sexos en cada sociedad, aquello que como construcción social se considera masculino o femenino. Los códigos de género están sujetos a variaciones o variables como la clase social, la nación, la religión, la raza o la época. Por lo tanto, lo femenino y lo masculino no se refiere a hechos naturales o biológicos, sino a constructores culturales. Entonces, el género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura con base en diferencias sexuales y algunos de los rasgos que se han ido modelando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Vamos entonces a dar respuesta a nuestra primera pregunta y para ello haremos un recorrido históricamente. Empezaremos con lo que son las sociedades prehistóricas, terminando con lo que es la edad contemporánea. Entonces, algunos historiadores en esta sociedad prehistórica dicen que en los tiempos prehistóricos las mujeres se las vinculó con un espacio de hábitat considerados como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel principal era la reproducción. En un segundo momento, una segunda etapa, que fue la de la Edad Media, en esta época la iglesia jugó un papel súper importante en la construcción de dos figuras, que fue Eva, que fue la creada por la costilla de Adán, quien provocó la expulsión de Almos del paraíso, y la segunda, que fue María, quien representaba la virginidad y la castidad. Como esposa y madre se concibió ella. Entonces, fueron un conjunto de características propias de las mujeres que dieron luces a lo que debía ser la mujer en esa época. Además, en esta Edad Media, la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios, se encargaba del cuidado de la educación de sus hijos, de la organización de los empleados en la casa y de la economía. Ocupaba un lugar importante durante la ausencia de su esposo, y esto era común en esa época porque era donde se presentaban guerras y cruzadas, pero frecuentemente eran utilizadas como moneda de cambio de las uniones matrimoniales, que servían para sellar pactos estratégicos o políticos que eran comunes en esta época. En nuestro tercer periodo histórico, que es la Edad Moderna, se llevó a cabo entre los siglos XV y XVIII, y en esta época las mujeres estaban forzadas a ser fértiles. Las que eran pobres daban a luz cada 24 o 30 meses para tener sus hijos, los cuales constituían una carga. Por allá en Italia y Francia tenían las mujeres que quedaban en embarazo, tenían el privilegio de que las festejaban y las mimaban, porque parir era concebido como un honor. En esta época se reprochaba el hecho de que las mujeres dieran pecho a la vista de las demás personas. Entonces, las mujeres que eran ricas tenían mujeres campesinas a las cuales le enviaban a sus hijos para que estos los amamantaran. Ya en un cuarto periodo, que era la edad contemporánea, esto fue a finales del siglo XVIII hasta el presente, contamos con una precursora que es la escritora francesa
que es la escritora francesa Olympia de Gouges, quien fue considerada también como una precursora del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en el año de 1791 y precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en el año de 1789. Esto se dio en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano propuestas por la Revolución Francesa, y fue un reclamo por un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, tanto los públicos como los privados. Dentro de esos derechos exigidos estaba el derecho a ejercer el voto, a poder ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a participar en el ejército, tener igualdad de poder en la familia y también tener derecho a la educación. Además tenemos también a la pensadora y escritora de ascendencia hispano-peruana Flora Tristán, quien en su discurso apeló al sentido de la justicia universal de la humanidad, considerando que mientras las mujeres en el mundo fueran tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no obtendrían un bienestar universal. Entonces ella aquí hace un llamado a la Unión Obrera a que promoviera la educación de las mujeres. En la actualidad el feminismo es considerado una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como único objetivo la igualdad de los derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Ahora bien, entonces en resumidas cuentas podemos decir que se vio el protagonismo de la figura del patriarcado, que nos hace ver cómo en el transcurso de la historia hay un predominio de esta figura y de las desigualdades entre el hombre y la mujer. También tenemos la determinación de los roles intransferibles que se predomina entre la diferencia de la igualdad, lo que quiere decir que hay ciertas conductas o estereotipos que están asociados con el nacer mujer o el nacer hombre. Y de allí que ninguno de los dos se pueda salir. No es como que el hombre puede hacerse cargo de la casa y pueda asumir roles de la cocina, sino que el hombre tiene que asumir una situación de salir a conseguir el alimento y los recursos económicos para que diga que tiene una familia que mantener. También está la predominancia de las diferencias sin igualdad, y precisamente es en el ámbito de la cultura donde se empezaron a ver estudios donde Gainer Rubí decía una expresión de género y que se convirtió en una categoría de análisis empleada para entender la organización social, que si teníamos ámbitos donde estaba la parte económica y la parte política y jurídica, teniendo en cuenta que hay diferencias entre varones y mujeres, entonces hay desigualdades entre los dos sexos. La perspectiva de género entonces debe ser entendida como un instrumento cuya finalidad busca es impregnar de manera transversal las leyes institucionales y los sistemas organizativos de la sociedad. Pasando entonces ya a nuestra pregunta 2, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Bueno, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género hay que partir de que es una idea del enfoque relacional, el cual pues propone una organización social fundada en la distinción de los sexos, pero que busca una igualdad entre los seres humanos. Hablamos también del énfasis en el reconocimiento de los derechos de la mujer, resaltando los aspectos propios de la comunidad como la capacidad de engendrar y de criar sus propios hijos, pero que puede asumirse a su vez como roles dentro de la sociedad importantes y que eso no la va a limitar para tener roles dentro de la comunidad. El enfoque relacional también insiste en que el derecho de la mujer a ser diferente considera que es un enfoque, en este enfoque no era una expresión de carencia de poder o de cierta resignificación. No es como de que las mujeres sean menos simplemente porque tienen que cumplir con unos roles, sino por el contrario. Es el enfoque relacional lo que busca es que se sientan orgullosas y empoderadas y buscar una autoafirmación por parte del feminismo.
Para ellos se entiende que a pesar de que todos podemos cumplir roles iguales dentro de la sociedad, también tenemos derechos y también tenemos unas diferencias biológicas. Pasando a nuestra tercera pregunta, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Para responder esta tercera y última, se genera el encuentro, se genera unos diferentes documentos internacionales que promulgan los derechos tales como todos los ciudadanos, hombres y mujeres, deben gozar de los mismos derechos entre ellos y la educación. Esto no solo dignifica al ser humano en su interioridad, sino que como lo veíamos en épocas anteriores, pues podemos entender que las mujeres no tenían este privilegio, por así decirlo de alguna forma, sino que en estos momentos es que está pudiéndose acceder a él y los que lo podían tener eran solo los hombres. Sin embargo, ya esto ha cambiado un poco. También cabe resaltar que la educación es la puerta para la obtención de muchos más derechos como su participación política y su lugar dentro de la ciudadanía, porque a pesar de que se han transcurrido ciertos cambios, todavía no se tiene en cuenta las opiniones o se menosprecia el hecho de ser mujer. Entonces estamos convencidas de que la educación puede mejorar estas condiciones, ya que el desarrollo de la mujer puede ser conocido dentro del sistema educativo como un ente fundamental en la formación de estructuras mentales y que contribuyan al mantenimiento de las relaciones de poder. Podremos visualizar un poco más, digamos, que esa equidad de género, teniendo en cuenta de que todas y todos podemos relacionarnos de la misma manera y podemos ejecutar acciones de igual forma. Bueno, no siendo más, muchas gracias por todo y que tengan feliz noche.